Muchas gracias. Vamos a cambiar radicalmente de modo de expresión, de autor y de tema, porque hasta aquí Agustín se refirió a una cuestión eminentemente filosófica, metafísica. Nos vamos a adentrar en el tema espiritual, en la culminación de la teología, que como sabemos para Santo Tomás es la teología mística, siguiendo la gran tradición que tiene un punto de apoyo especial sobre la obra del místico, el gran místico desconocido, Dionisio el Areopagita. El padre Juan González Arintero es un gran representante de la teología mística, o como se diría hoy, de la teología espiritual. Él mismo utiliza la expresión psicología neumática, así que no estaría del todo en desacuerdo con esta terminología de teología espiritual, si se entiende en el sentido del Espíritu Santo y no de una espiritualidad genérica. El padre Arintero es un gran inspirador de generaciones de personas que buscan la perfección espiritual, pero tiene una función muy especial respecto de un movimiento que se desarrolló a principios del siglo XX para restaurar la verdadera mística tradicional, utilizando el título de una obra del propio padre Arintero, que tiene mucha importancia para interpretar adecuadamente el Concilio Vaticano II. Recordemos que un gran tomista español, el padre Santiago Ramírez, por supuesto, heredero a su modo también de la enseñanza de Arintero, estuvo como perito en el Concilio Vaticano II. Entonces, aquí les presento la foto en primer lugar para que conozcan a Arintero y después un curso que tengo sobre Arintero por si quieren profundizar, porque los temas espirituales requieren mayor extensión que los filosóficos, metafísicos y los de teología especulativa, entonces hace falta un tiempo que aquí no tenemos. Simplemente voy a dar unas indicaciones. En primer lugar, biográficas, tienen repartido un texto de una síntesis de este sitio de la Real Academia de la Historia, redactada por un benedictino. Aquí se destaca sobre todo el momento en que vivió Arintero, desde 1860 hasta 1928. Esto es muy importante para captar el clima cultural y el clima filosófico de la época. Es una época marcada por el positivismo, una época marcada por un cierto empirismo, por un entusiasmo un poco infantil por el desarrollo de la ciencia, y el padre Arintero tiene que responder a esto, lo cual a su vez, como indicaremos, produce una cierta limitación en su consideración filosófica. Él no le da tanta importancia a ciertos temas de filosofía, metafísica, especulativa y muy especialmente a la confrontación con la filosofía moderna de tipo idealista, muy simplemente porque no estaba presente en su clima cultural. Pero eso va a ser muy importante para entender después algunas derivaciones del conflicto que se produjo después del gran influjo positivo que tuvo Arintero en la renovación espiritual producida por el Concilio Vaticano II, que no fue suficientemente contrastada que no fue suficientemente completada por un contraste adecuado con el influjo de la filosofía idealista que el padre Arintero no tenía suficientemente en cuenta por razones históricas. Se dedicó a estudiar los temas de la evolución, tiene sus teorías muy interesantes sobre este punto, cómo se une
la consideración cristiana y metafísica de la creación con el tema de qué se puede aceptar, qué no se puede aceptar, etc. Pero después se dedicó principalmente a la eclesiología, tiene una gran obra en 4 tomos, de la cual hay un tercer volumen que es su obra más famosa, La evolución mística. La evolución mística. Para el padre Arintero, todo tipo de evolución en el universo, todo tipo de progreso está naturalmente dirigido a un progreso espiritual. Y este progreso espiritual se da como evolución de la vitalidad de la Iglesia. Y esta vitalidad tiene un centro que es místico y que es especialmente la caridad, como veremos enseguida, siguiendo naturalmente a San Pablo, que dice que la caridad es el vínculo de la perfección. Esto tiene consecuencias en el orden, por ejemplo, apologético. Recordemos que en la época había muchos tratados de apologética con los cuales el padre Arintero no estaba siempre de acuerdo porque decía que limitaban la presentación del cristianismo, que hay que presentarlo de una manera positiva, que hay que mostrar el esplendor de la vida sobrenatural. Recuerdo otro tema, otro libro muy importante, que es el de la verdadera mística tradicional. Aquí el padre Arintero hace un estudio histórico muy detallado de todos los cambios que hubo en la consideración de la vida espiritual, incluso dentro de las tradiciones de la vida religiosa, de los dominicos, pero especialmente de los carmelitas. Cómo se fue entendiendo a partir de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, especialmente el progreso espiritual, cómo eso fue cambiando y cómo tuvo un influjo que terminó en la vida del pueblo cristiano. Es decir, la configuración del cristianismo moderno, el cristianismo de fines del siglo XIX, de principios del siglo XX, está marcado principalmente por un olvido del sentido de la verdadera mística, como la enseñaba la tradición. Aquí en la bibliografía encontrarán también un libro de un padre dominico sobre la conexión entre Arintero y el Concilio Vaticano II, que es un tema muy importante para actualizar no solamente su enseñanza, sino el significado de la teología de Santo Tomás, que culmina en la mística en nuestros días, porque finalmente, como dice el propio Santo Tomás, no se estudia la filosofía para saber lo que dijeron los filósofos, sino cuál sea la verdad de las cosas. Y con más razón la teología no se estudia para saber lo que dijeron los teólogos, aunque fueran los tomistas hispánicos, sino para saber cuál sea la verdad de las cosas. La teología es por excelencia la ciencia realista. Si hay un realismo filosófico, mucho más hay un realismo teológico. Entonces, de alguna manera tenemos que entender a Santo Tomás, a los tomistas y a los grandes autores que han contribuido al desarrollo de la filosofía y de la teología hoy. Eso, porque la realidad existe hoy y a esto tenemos que responder, muy especialmente cuando se trata de la vida de la Iglesia, que es el gran tema del padre Arintero, que enseñó eclesiología también en Roma por un tiempo. Para introducirse en el pensamiento central del padre Arintero, propongo un artículo que es La vida sobrenatural. La vida sobrenatural es una revista fundada por el padre Arintero. En esta revista hay un artículo de un dominico argentino que vivía en Buenos Aires, que yo conocí, muy anciano, el padre Agustín Pinto, que hace un resumen del pensamiento del padre Arintero en 1944.
y entiende con esa vivacidad y simplificación que tenemos los americanos para entender las cosas, ¿qué es el punto central de la contribución de Arintero? Y lo explica de esta manera. El problema es cómo se entiende la evolución de la vida espiritual. O sea, finalmente se terminó por pensar que hay dos caminos en la vida cristiana, un camino ordinario y un camino extraordinario. El camino ordinario sería el de todos los cristianos comunes, camino llamado ascético a veces, y el camino místico sería un camino extraordinario para algunos cristianos. Bueno, esta visión está desarrollada también en grandes tratados de teología espiritual, que ya no se llamaba teología mística, en general en el siglo XX, o sea, tratados de ascética y mística, distinguiendo la ascética de la mística, como ya hizo un famoso jesuita italiano, Giovanni Battista Scaramelli, ¿no? Que escribió un directorio ascético y otro directorio místico. Por supuesto, los autores que cita son todos los de la tradición, pero los caminos van separándose. Bueno, según el padre Arintero, esta visión no solo es equivocada, no solo no corresponde a la tradición y tampoco corresponde, por supuesto, a Santo Tomás, que a su vez recoge la herencia de los grandes padres de la Iglesia, tampoco corresponde a la verdadera mística, al verdadero pensamiento de Santa Teresa y, por supuesto, de San Juan de la Cruz, aunque a Santa Teresa a veces la quieren interpretar en este sentido. No solo esto, sino que esta visión ha hecho un profundo mal en la Iglesia, en la vida cristiana, e indirectamente en la configuración de la cultura moderna. Por 3 siglos, dice el padre Arintero, es mucho tiempo. Y él va haciendo la descripción de esta evolución. Y de alguna manera se ve cómo el desarrollo de la cultura cristiana moderna, incluyendo la escolástica, presenta ya inicios de esta deformación que después tuvieron consecuencias prácticas muy importantes en el modo de vivir de los cristianos. De hecho, el padre Arintero en su obra principal, La evolución mística, dice que la vida general de los cristianos es monstruosa. Es monstruosa. Y se refiere a la vida de los cristianos que reciben los sacramentos, o sea, que van a misa, que se confiesan, que tienen director espiritual, que rezan muchas oraciones vocales, como se hacía sobre todo en esa época. Entonces, esa vida la consideraba monstruosa. ¿Por qué? Porque no respondía a la gran vitalidad que tiene la vida sobrenatural, o sea, la participación de la vida divina en la gracia. El padre Arintero toma, por supuesto, la Sagrada Escritura, Theias, Koinonoi, Fisios, comunicantes o participantes de la divina naturaleza, y lo desarrolla de una manera muy intrínseca, muy vital, apoyándose sobre una noción capital que encuentra principalmente en Santo Tomás, pero toda la tradición, por supuesto, que es la de experiencia, que es un término fundamental. Es la gran diferencia entre la mentalidad moderna y la verdadera vida y cultura cristiana. Para el Santo Tomás y, por supuesto, otros autores de la gran tradición del pensamiento teológico, es posible tener una experiencia espiritual. A veces Santo Tomás habla de la experiencia de las cosas divinas o incluso de la experiencia de Dios. Si uno busca en el índex, está también la experiencia de Dios. En la modernidad la experiencia es otra cosa. Como dice Husserl, es una cosa peligrosa, ser gefährlich, dice
dice Husserl, que es esta experiencia, porque la entiende en sentido kantiano. Es algo que produce caos, que produce perturbación y que hay que distinguir cuidadosamente de la razón. Para el padre Arintero, la vida, no solo filosófica y cultural en general, sino la vida de la Iglesia, la vida de los cristianos, está profundamente damnificada por la pérdida de este sentido profundo de la experiencia espiritual, que es experiencia en el Espíritu Santo, de la experiencia de Dios. El padre Padford tiene, en Angelicum tiene un artículo famoso, ¿no? Cognitio ista es quasi experimentalis, ¿no? Este conocimiento es como experimental, explica él ahí, ¿no? Se refiere al conocimiento de la Trinidad posible por las misiones divinas. Santo Tomás, en el comentario a las sentencias, dice que el don de sabiduría es sabiduría porque se refiere al Hijo, contiene la presencia del Hijo, pero también contiene la presencia del Espíritu Santo porque es don. Y como sabemos, en la Trinidad, el verbo no es una palabra cualquiera, como dice también Santo Tomás en la Suma, en las cuestiones sobre la Trinidad, no es una palabra cualquiera, sino una palabra que inspira amor. Entonces, cuando tenemos la presencia de los dones del Espíritu Santo sobre la base de las virtudes teologales, de la gracia finalmente, tenemos el principio del desarrollo de una potente vida sobrenatural, que es nada menos que la vida divina. Entonces, la verdadera vida cristiana es siempre vida mística, porque es siempre una toma de conciencia de la presencia de las personas divinas en nosotros, de nuestra unión con las personas divinas. Y todo lo demás surge de aquí. Esta es la verdadera realidad, porque Dios es el fundamento de la realidad y Dios no lo encontramos fuera, lo encontramos dentro, es lo más íntimo. Vuelve dentro de ti mismo, en el hombre interior habita la verdad, como dice San Agustín. Entonces, el padre Arintero tiene mucha conciencia de la necesidad de retomar este camino espiritual de una manera realista y de convertirlo en el alma de la vida de no solo cada persona, sino el alma de la vida de la Iglesia. Para expresar de alguna manera la riqueza de este pensamiento, podemos referirnos a algunos textos. Sin el ardor de la caridad, dice el padre Arintero al principio de su libro, de la evolución mística, sin el ardor de la caridad, que es como la propiedad característica y el índice seguro de esa vida, todo lo demás de nada sirve. La ciencia hincha y no edifica. La letra mata. Quien añade ciencia vana, añade trabajo y dolor. Son citas de la Sagrada Escritura. Y el simple aumento de órganos sin la correspondiente energía vital no haría más que aumentar las necesidades y dolencias. Multiplicasti gendem non magnificasti letitiam. Mas si la carne de nada aprovecha, el Espíritu de Jesucristo lo vivifica todo, y las palabras de nuestro Salvador todas son espíritu y vida. Y esto se refiere no solamente a la vida del individuo, sino a la vida de la Iglesia. Hoy, después de muchos decenios, lo experimentamos con mucha claridad. Es decir, la organización, el aumento de las funciones, de la complejidad, de la organicidad, no aumenta la vida muchas veces, la restringe. En vez de servir a la energía vital, aumenta las necesidades y las dolencias. Entonces,
Es evidente que estamos en una época muy difícil de la vida de la Iglesia, no porque no tengamos esperanza, siempre la tenemos, pero somos realistas, somos tomistas, somos realistas. Entonces, necesitamos entender la realidad como es. Y para entender la realidad como es, como explica ya Aristóteles y después todos los grandes filósofos y sobre todo Santo Tomás, hay que ir a las causas, la ciencia, el conocimiento por las causas. Entonces, ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué pasa lo que pasa hoy? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Todo lo demás es como un auxiliar, ¿no? Es como cuando se estudia la Sagrada Escritura, sí, estudiar los manuscritos, etcétera, las tradiciones, pero después hay que ver qué dice la Escritura, qué pasa, qué está diciendo la Escritura acerca de la realidad actual. Y cuando se estudia la teología es lo mismo. La teología no es historia de la filosofía, como la filosofía tampoco es historia de la filosofía. Entonces, el padre Arintero subraya la importancia de transmitir íntegramente esta experiencia cristiana de un modo espiritual y de una manera que suscite el ardor de la presencia de las divinas personas que se transforma en operatividad, ¿no? Es la fe que opera por la caridad, dice Santo Tomás muchas veces citando a San Pablo, ¿no? O sea, es una real operación, y esa operación es una operación interior, y no hay ninguna apologética que pueda suplir esto. Por supuesto, el padre Arintero, como indiqué antes, tenía alguna limitación. Por ejemplo, aquí cita Blondel, que es una muy buena persona, pero trató de hacer una apologética desconectándose de la tradición, ¿no? Empezando de nuevo como Descartes. Eso no funciona del todo. Y sobre todo lo vemos después del Concilio Vaticano II. ¿Qué quiso hacer el Concilio Vaticano? Y quiso renovar espiritualmente la Iglesia. El problema es si lo logró. Bueno, para ver si lo logró tenemos que esperar mucho tiempo. Pero mientras tanto, podemos analizar qué pasó, ¿no? El padre Arintero no vio totalmente los problemas filosóficos que se estaban generando en su época y que después se desplegaron en poco tiempo más. Sobre todo los que iban a venir por el influjo de la filosofía idealista. Kant, Hegel, la fenomenología, Husserl, etc. Todos esos problemas influyeron después, inmediatamente después del Concilio Vaticano II. Y así como tal vez Arintero no tuvo la suficiente percepción para ver que detrás de la filosofía hay un espíritu y que hay que considerar todos los factores filosóficos, de alguna manera el Concilio Vaticano II tuvo el mismo problema. Es decir, no previó totalmente lo que iba a pasar. Así como no previó otras cosas, ¿no? Habló de la plaga del divorcio, pero no, de la homosexualidad no dijo nada, y ahora estamos en medio de todo este problema. No, a nadie se le hubiera ocurrido en ese momento. No quiere decir que todo sea pensable en ciertas circunstancias históricas, pero objetivamente fue así. Es decir, no se previó que iba a haber una explosión doctrinal posterior, y que la vida sobrenatural de la Iglesia no solo no estaba preparada, sino que ni siquiera llegaba al mismo nivel que había conocido el padre Arintero algunos decenios antes, porque por lo menos la vida cristiana era ordenada, la moralidad básica funcionaba, etc. Entonces, después del Concilio Vaticano II, todo eso ciertamente entró en una crisis muy profunda, y una de las razones de la crisis es la falta de maestros, dice el padre Arintero, de maestros espirituales. Ahora, los maestros espirituales no solo hay que concebirlos en el sentido de los directores espirituales clásicos de la modernidad,
de una relación personal, porque el magisterio es un carisma, o más que carisma, que está dado por Dios para iluminar toda la iglesia. Santo Tomás, citando el pseudo Crisóstomo, dice sacerdos floret, ecclesia floret. Cuando florece el sacerdocio, florece la iglesia, pero también se da lo opuesto. Cuando el sacerdocio está en decadencia la iglesia. Y esto significa la crisis del magisterio espiritual. Él ya señalaba lo que había indicado previamente San Juan de la Cruz, es decir, que es muy difícil encontrar maestros espirituales. Pero eso no solo en la interpretación, en lo que se refiere a la interpretación de la vida personal, sino también a la interpretación de la vida de la iglesia. Y por eso San Juan de la Cruz en la llama de amor viva dice que los peores enemigos del alma son la carne, el demonio y el maestro espiritual, ¿no? Entonces, ahora, eso hay que entenderlo, no solamente del director espiritual moderno clásico, sino hay que entenderlo de alguna manera del magisterio. Porque el magisterio no es una propiedad de cada sacerdote o de cada obispo o del papa como persona singular, es un ministerio. Es como cuando un sacerdote celebra la Eucaristía y dice las palabras de la consagración, no son suyas, es Cristo que habla ahí. Entonces, el problema es cuando este magisterio, en vez de transmitir la luz de Dios y de suscitar esta experiencia espiritual, suscita otro tipo de experiencias que producen confusión en la iglesia o en los individuos. Entonces, el padre Arindero, cuya lectura invito a hacer con gran fervor, es un gran autor que nos da una guía esencial para guiarnos en la complejidad de esta situación moderna. Gracias, perdón por interrumpir. Estaban mandando instrucciones. Bien, vamos hoy. A las 8 son las vísperas, pero quedan 5 minutos para que puedan plantear alguna pregunta a los ponentes. A ver, Jaime. No me censuran, mire algo. El padre Anderegger. Se ha dado una situación presente, ¿no? Hay un problema de homosexualismo en la iglesia, evidente. Se hace apologética de eso, por ejemplo, James Martin, amigo del Papa. Vamos a publicarlo. ¿De acuerdo? Entonces, creo que aquí hay una deformación espiritual, precisamente por esa escisión entre estética y mística. El término experiencia mística o experiencia espiritual se toma de forma subjetivista y relativista. Y entonces, si este es el problema actual y presente, ¿qué soluciones se cree que pueden implementarse en este momento? Las más urgentes, las más primarias. Sí, claro. Por supuesto. O sea, la crisis es muy radical y no se soluciona con que venga otro obispo, otro papa o cosas por el estilo. O sea, hay que pensar más a largo plazo, más en profundidad. Y es evidente que hay que ir a lo esencial de la filosofía y la teología y a lo esencial de la vida espiritual. Ahora, ¿cómo están dispuestos los cristianos los cristianos que son cristianos, ¿no? O sea, que tienen vida espiritual, que son principiantes, digamos. Principiantes, o sea, que tienen la vida de la gracia, que reciben los sacramentos, etc. Y que eventualmente son religiosos y son o sacerdotes o seminaristas, etc. ¿Cómo están dispuestos? En general, la gracia los dispone bien, porque para eso viene la gracia, es vida divina. El problema es que todo lo demás que reciben va en sentido contrario, incluido el clima eclesial, la teología que se mueve por eslogans, por frases hechas, y por un espíritu que no es el espíritu que anima la verdadera teología, que finalmente es el Espíritu Santo, ¿no?
sea, el Padre Arintero lo dice con claridad, apela al mismo principio que Santo Tomás cuando me explica la ley nueva, ¿no? La ley nueva es principalmente la gracia del Espíritu Santo. Entonces, la cuestión es cómo suscitar personas y comunidades que tengan esta claridad. Bueno, yo diría que hay principios elementales, o sea, la filosofía y la teología de Santo Tomás tienen un carisma especial que siempre ha sido reconocido por la Iglesia, no porque tengamos que ser exclusivos, porque hoy la crisis no es simplemente el tomismo, la crisis es todo, entonces es la fe. Pero bueno, para empezar a ordenar, es claro que Santo Tomás tiene un carisma especial, ¿no? Y que a los jóvenes de hoy eso los atrae, funciona, o sea, es también experiencia eso. En todo el mundo funciona, si uno les explica la suma teológica y no vienen los directivos de las universidades, etcétera, a molestar, entonces eso funciona. Funciona. Y lo mismo la vida espiritual, hay que enseñar Santa Teresa, hay que enseñar San Juan de la Cruz, y la gente naturalmente sí tiene el principio interior. La vida es Dios que se la da. Entonces, si tiene los instrumentos externos, eso da resultado.